¿Cuáles son las aportaciones de Lev Vygotsky? Bueno, entre su visión o influencias tenemos la fórmula hegeliana o hegeliana, el tema de tesis, antitesis y síntesis. Es decir, en el conflicto puede surgir, o de una crisis en la que se enfrentan una tesis y una antítesis, puede surgir algo superior, que es esta síntesis. Vygotsky proponía una nueva psicología científica no reflexológica. En el tema de reflexológica entenderíamos el estudio de los reflejos propuesto por Wundt allá en la universidad en Alemania, en su laboratorio en Leibniz. Entonces, el tema de la reflexología era el estudio de los reflejos, así como los reflejos con los que nace el niño, y pues que hacían estudios ahí muy detallados acerca de reflejos que se daban, por ejemplo, en el dedo pulgar, y cuánto tardaban en llegar a en viajar hacia el cerebro, o especialmente utilizaban mucho la introspección, en fin, ¿no? Entonces Vygotsky proponía una psicología evolutiva, es decir, desde la perspectiva de la evolución, partiendo de las funciones psicológicas elementales y superiores. Ahorita vamos a ver eso. Partiendo de un principio explicativo que sería la actividad socialmente significativa, y partiendo obviamente también de lo que sería tesis y antitesis, ¿no? O sea, crisis. Ok, entonces, las funciones mentales inferiores básicamente eran la percepción, la memoria, la atención y la voluntad. Las superiores, la cultura y las actividades sociales. Ahora, dentro de estas obviamente evolucionan como hacia actividades superiores, cuando se da una memoria lógica, una atención selectiva, ¿no? Una voluntad más enfocada. Entonces estas funciones mentales inferiores evolucionan a convertirse en funciones mentales superiores. Entre estas, pues aquí se repiten la memoria lógica, la atención selectiva, la toma de decisiones, la comprensión del lenguaje. Es interesante mencionar el experimento de Alexei Lentoyev en 1932, que involucra tarjetas de colores. En estas, a las personas que participaban en el experimento les pedía no mencionar ciertos colores, entonces quedaban prohibidos ciertos colores. No obstante, les daba tarjetas que contenían tanto los colores prohibidos como los permitidos. Se observó que los niños de preescolar no utilizaban las tarjetas y se equivocaban mucho. Los adolescentes utilizaban las tarjetas, separaban las de los colores prohibidos y las utilizaban para saber cuáles colores no debían mencionar. Y había una diferencia entre quienes utilizaban las tarjetas y quienes no las utilizaban, entre los adolescentes, ¿no? Quienes las utilizaban eran más eficientes al momento de evitar utilizar los colores prohibidos. Con los adultos se les daban las tarjetas, se les explicaba y no obstante no usaban las tarjetas, pero eran mucho más eficientes que los adolescentes, aunque había diferencia, poca diferencia entre quienes usaban las tarjetas y quienes no. La conclusión a la que llegó Alexei Lentoyev fue que entre los adultos sí utilizaban las tarjetas, pero ya no lo hacían de manera física, sino que esta herramienta la interiorizaban, es decir, la tenían en su mente y ahí podían revisar, ¿no?, cuáles eran los colores prohibidos. Yo en lo personal creo que se parece un poco al ejercicio que se hace o al juego que se hace de, a ver, vamos a prohibir ciertas palabras, sí, no, qué y por qué. Y luego le hacemos preguntas a las personas y pues muy pronto caen en el tema de utilizar alguna de estas palabras prohibidas, ¿verdad? Los adultos tendemos a pensar que el utilizar herramientas físicas como dibujos, como este mismo mapa mental, es un poquito de trampa e indica menor inteligencia. Sin embargo, la verdad es que los dibujos, bocetos y demás de pensamiento abstracto y que surgen de nuestra mente son muy útiles.
para reflexionar y para diseñar, para comprender. Entonces, pues los grandes genios de la humanidad siempre los han utilizado, ¿no? Einstein, Leonardo da Vinci, en fin, ¿no? Grandes pensadores. Entonces, probablemente a estos adultos les daba también pena utilizar las tarjetas, o pensaban que eran más inteligentes si no las utilizaban, pero seguramente si las utilizaban, pues eran mucho más eficientes a la hora de recordar qué colores no tenían que usar. O tal vez hacer la pequeña trampa, ¿no? Simplemente los que no podían usar quitarlos y los que sí podían usar tenerlos a la vista para evitar equivocarse con el tema de que el cerebro no procesa tan fácilmente, o más bien procesa todo, incluyendo las negaciones, ¿no? Entonces, si yo tengo a la vista los colores prohibidos, aunque diga no los debo usar, pues al tenerlos, probablemente los usara. Entonces, mejor no los tengo a la vista y me mentalizo en decir, solamente los que estoy viendo son los que puedo usar. Y así ya podía, ¿no? Con ese pequeño truco. En fin, ¿qué habrá pasado en ese experimento? Pues lástima que no hay grabaciones de él, pero esto es lo que nos reportaron ellos, ¿no? Una interiorización de los instrumentos que se utilizaban. En este caso, las tarjetas. Ok. Después, aquí tenemos una reflexión interesante. Si uno descompone una función mental superior en sus partes constitutivas, encuentra las destrezas naturales inferiores, ¿no? Entonces, una destreza superior se compone de destrezas más simples sobre las cuales se han construido esas destrezas mentales superiores, y de ahí viene el tema del constructivismo, ¿no? Y bueno, la idea de Vygotsky de que el lenguaje mismo se va enriqueciendo porque las palabras no significan lo mismo para un chico de 8 años que para uno de 12, que para uno de 16, la misma palabra, ¿no? El principio constructor son las relaciones interpersonales, es decir, se van construyendo en función de cómo nos relacionamos con los demás y pues de esa interacción con los demás, ¿no? Entonces aquí se da la interiorización, aquí utilicé pues, lo que es el padre adulto niño, y la interiorización, ¿no? Pues primero de padre a niño, que podría ser también aquí, y luego ya no se necesita porque ya está de padre a niño. Lo mismo podría pasar con la información que llega aquí al adulto, o bien en lenguaje psicoanalítico, pues al ego directamente, y el ego va interiorizando lo que antes, información que antes fue pasado de otra persona, pues ahora se maneja a nivel interno, ¿no? Ok. El significado histórico de la crisis psicológica lo escribe Lev Vygotsky en 1926. Y aquí tiene algunos pensamientos. Por ejemplo, vamos a ver aquí abajo, ¿no? Dice, bueno, ¿sabes qué? La psicología, de acuerdo a Vygotsky, se encontraba en crisis. ¿Por qué? Porque había diferentes teorías y parecía ser que un mismo fenómeno era interpretado de una manera muy diferente por cada teoría, o para algunas incluso el fenómeno pues podía no existir, ¿no? Entonces, desde el tema de la fenomenología, la gestalt, el psicoanálisis, el introspeccionismo, el personalismo de William Stern, la reflexología, pues de Wooden, y a la psicología marxista propuesta por Konstantin Kornilov, ¿no? O Kornikov. Bueno, y el conductismo, obviamente. Entonces, decía Lev Vygotsky, tenemos hechos cargados de teoría. ¿Por qué decía él esto? Bueno, él proponía que, por ejemplo, para los conductistas, lo que es el complejo de Edipo no es más que una fantasía explicativa, ¿no? No es un hecho. Sin embargo, pues desde el punto de vista del psicoanálisis, pues el complejo de Edipo es prácticamente un hecho que se puede observar, ¿no? Igualmente, el tema de que los perros de Pavlov tuvieran memoria acerca de la comida, pues era algo que desde el punto de vista de los conductistas no era posible, ¿no? Era simplemente hay un tema de causa y efecto, ¿no? O de la reflexología, pues era simplemente un reflejo, en este caso un reflejo condicionado simple, el tema de que el perro salivaba y no se pensaba que hubiera memoria de la comida por el parte del perro, ¿no? Entonces, cada teoría observaba los hechos de una manera totalmente diferente, y esto pues había una crisis, ¿no? Ahora bien, hay que recordar que para Lev Vygotsky la crisis no es algo negativo, ¿no? Si tenemos pues lo que es una tesis, lo que es la antítesis, y esto hace que hay una evolución en algo superior, hacia una síntesis, ¿no?
Entonces la crisis es visto como un motor que ayuda a avanzar, en este caso en la psicología, ¿no? Ahora aquí algo interesante, ¿no? Volviendo al tema de hechos cargados de teoría, pues él dice, bueno, alguien observa un hecho que es un descubrimiento empírico, hace una observación, por ejemplo, el fenómeno del insight, en el tema de la Gestalt, ¿no? O el fenómeno de la permanencia de ciertos estímulos, como cuando pues, uno de los padres de la Gestalt iba en ese tren y veía pasar los árboles y bueno, esto él lo interpretó de cierta manera, así que esto es un descubrimiento empírico, lo cual lo lleva a un concepto psicológico. En un tercer momento, pues genera principios explicativos abstractos, ya separados del hecho, y entonces se crea una metodología general para la psicología en base a todo esto. Ahora, ¿qué ocurre? Esta metodología general comienza a ir más allá de la psicología y se convierte en parte de la cosmovisión, de la cultura, y entonces, decía Vygotsky, se vuelve muy pesada porque sus teorías explicativas que tratan de aplicarse pues ya mucho más allá de su ámbito original, caen por su propio peso, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues parecía que había ese tema exagerado, ¿no? Con los conceptos. Bien, él escribe un ensayo, La conciencia como problema de la psicología del comportamiento, en 1925. Habla acerca del principio explicativo, como la actividad socialmente significativa, y la conciencia se construye desde afuera mediante las relaciones con los demás. Esta es su propuesta, ¿no? Entonces la propuesta aquí es la interacción social, especialmente con las personas, en este caso, si los niños, con los niños que están en desarrollo, pues con las personas adultas, ¿no? Y ahí entra muy en boga el dicho que dice, para educar a un niño se necesita toda la tribu, ¿no? Entonces, es interesante este comentario de Vygotsky. La conciencia se construye desde afuera mediante las relaciones con los demás. A esto se refiere con una actividad socialmente significativa, que es el principio explicativo de la psicología que él propone. Ahora bien, escribe el libro Pensamiento y Lenguaje entre 1929 y 1932. Él piensa, bueno, hay un pensamiento espontáneo, muy concreto, como concreto es que hace referencia a la realidad. Por ejemplo, yo tengo esta pluma en la mano, pues, o este lapicero en la mano y puedo tener pensamientos acerca de este que está aquí. Pero un pensamiento científico o abstracto, pues ya hablaría de cualquier tipo de lapiceros diferentes, ¿no? O un señalador láser o en fin, ¿no? Entonces, pensamiento científico abstracto. Basado en conferencias y ensayos que dio entre 1929 y 1932, pues su libro es una síntesis de diferentes conferencias. Él dice, por ejemplo, que los conceptos se van desarrollando, ¿no? Si a alguien se le presenta esta figura, pues él dice, aquí hay un triángulo plano de 2 dimensiones de color verde. Es un símbolo, ¿verdad? Y se utiliza el lenguaje para describirlo. Y esto pues ya requiere ciertos conceptos avanzados en la comprensión y la expresión del lenguaje. Entonces él propone que el niño tiene una zona de desarrollo próximo en la cual puede interactuar con el adulto para llevarlo a su zona de desarrollo potencial, ¿no? Entonces el niño puede alcanzar su máximo potencial de desarrollo interactuando pues con un adulto. Aquí esto pues, significaría que este es el adulto, está ahí educando al niño y el niño acaba interiorizando pues lo que el adulto le enseña y refinando su propia manera de pensar. Utilizaba la clasificación, es una de las cuestiones clásicas que van con Vygotsky, el uso de experimentos de clasificación, y obviamente entre más abstracto es el pensamiento, entre más educado, entre más recursos mentales se tienen, pues los objetos se pueden clasificar en mucho más categorías, ¿no? Entonces ya no solamente en cuadrados, por tamaño, por número de ángulos, por longitudes, por el espacio que ocupan en la hoja, por el color, por si son figuras geométricas o no,
por el grueso de la línea que las compone, por el área interna del objeto, en fin, o sea, hay mucho más agrupaciones de las que uno podría pensar a simple vista, ¿no? Algo a lo que le presta también mucha atención es al habla interna, ¿no? Ese diálogo interno, la forma en que nosotros utilizamos el lenguaje dentro de nuestra cabeza y cómo nos hablamos, ¿no? ¿Cuál es entonces el impacto que tiene esa habla interna en cuanto al lenguaje, en cuanto al pensamiento? Ahora bien, aquí tiene un concepto interesante que es la mediación semiológica, es decir, que cómo es que el símbolo se convierte en una herramienta para el desarrollo del pensamiento. A eso se refiere precisamente, ¿no? Semiológico quiere decir el uso del símbolo, y la mediación semiológica, es decir, cómo el ser humano utiliza el símbolo como intermedio, como si fuera una herramienta, o como herramienta o instrumento precisamente para comprender o para manipular la realidad, ¿no? Entonces, pues, aquí tenemos otra vez las funciones psicológicas primarias, básicamente reflejos, eh, utilizando como mediador especialmente el lenguaje, aunque hay muchos otros símbolos también, lenguaje matemático también, o símbolos matemáticos, y también incluso gestos, y esto nos lleva a desarrollar funciones psicológicas superiores, que acaban siendo pues constructos y obviamente decisiones, cognición, ¿no? Entonces, a eso refiere la mediación semiológica. Y aquí él pues da un ejemplo interesante que dice, bueno, el niño se esfuerza por alcanzar un objeto. La mamá se da cuenta que el niño se está esforzando por alcanzar el objeto y se lo da. A partir de ahí el niño desarrolla un primer símbolo, que es simplemente ya señalar los objetos. Ya no se esfuerza por alcanzarlos, simplemente lo señala, hace un sonido y la mamá se lo alcanza. Posteriormente la mamá deja de hacer esa función, buscando obligar al niño a decir el nombre del objeto, ¿no? Entonces en este caso ya le dice la mamá, ¿sabes qué? No te lo voy a dar a menos que le llames botella. ¿Qué es lo que quieres? Y entonces pasa a utilizar el lenguaje para manipular la realidad a través de este sencillo proceso, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, ¿cuál es la función psicológica primaria? Pues el tratar de físicamente estirarse y alcanzar el objeto con las habilidades físicas que tiene en ese momento y que obviamente no le alcanzan para hacerse del objeto. La ayuda del adulto, y después esa ayuda que se va convirtiendo en un lenguaje, y el niño aprende primero con un símbolo o un gesto a interactuar con los adultos a su alrededor y después pues con el lenguaje. Así que esto es, ¿no? Ok, las clases, hay una serie de experimentos que lleva a cabo Lev Vygotsky en cuanto a clasificación de objetos en el Asia Central, en la parte rusa, aprovechando los cambios que se estaban dando por la revolución en 1930, ¿no? Entonces va con Luria y le piden a las personas que hagan una clasificación de objetos. Se da cuenta que los campesinos clasifican los objetos por su utilidad y de una manera muy simple. Las personas algo educadas, dado que ya estaban llegando la educación a todos los lugares de provincia, las personas algo educadas sumaban el tema de clasificarlos por utilidad más por algo de pensamiento abstracto. Y las personas ya muy educadas pues utilizaban mucho el pensamiento abstracto y podían hacer muchos subgrupos, que es básicamente lo mismo que explicamos acá. Ok, en 1933 escribe Estudio de las emociones, básicamente con temas de motivación. Y en 1929, bueno, otro libro, Paideología del adolescente, que vendría a ser algo así como Desarrollo del adolescente. Entonces, si vemos básicamente el tema, si tuviera que hacer una síntesis de Vygotsky, sería básicamente pues el tema de que el pensamiento se desarrolla en función del lenguaje, de símbolos, y pasa de lo concreto a lo abstracto. Y en su explicación acerca de esto, pues se parece mucho a lo que propone precisamente Piaget, ¿no? En cómo el niño pasa de la sensopercepción a pensamiento preoperacional y luego operaciones bueno, simples, operaciones concretas, y obviamente en el tema de la sensopercepción se basa en los 13 arcos reflejos con los que nace el niño, y a partir de eso se va construyendo poco a poco, obviamente cómo se dan, y bueno, es interesante ver cómo se van dando esas habilidades, como es cuando el niño aprende sobre la permanencia del objeto, aprende a reconocerse en el espejo, aprende a usar el lenguaje, finalmente después